tardes, bienvenidos, tanto los que estáis en online como los que estáis aquí en presencial. Mi nombre es Nuria, yo estudié medicina tradicional china aquí en la casa y ahora tengo la suerte de ser profesora. Además soy licenciada en psicología, tengo un máster en psicoterapia y un máster en sexología, que además de sexología y la medicina china es muy guay. Pero bueno, hoy esta charla, esta jornada de puertas abiertas, lo que he querido es hablaros de la ansiedad, porque la ansiedad es una de las patologías que más estamos viendo los psicólogos en consulta desde hace años. Ya es la patología, desgraciadamente, es lo que más vemos. Entonces, lo que vamos a ver es hacer, digamos, una pincelada de lo que es la ansiedad desde la psicología y lo que es la ansiedad desde la medicina tradicional china, ¿vale? Al final, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Las personas que estáis aquí me las hacéis y las personas que estáis en online escribís las preguntas que tengáis y yo os las resuelvo encantada. Venga, vamos a ello. Ay, mira, se me por aquí no. Espera, que estoy mirando a mover las diapositivas, que los de online seguro que sí que veis en 9, pero aquí no se mueve. No. Bueno, funcionamos una más. Sí, ahora la pongo. Sensible también. Vale, estamos todos sensibles. Vale, la cama, a ver. Aquí. Vale. Pero no pasa nada, ¿eh? ¿Mueve? No. ¿No? No. Si no, torna a compartir. Vamos a empezar a compartir porque no se mueve. Pantalla. ¿Explorar mi PC? Sí, abajo. Espera, es que no son. Y está todo sensible. Vale. Es el calor. Aquí está. Aquí ¿Esto? está. Sí. Sustituir, por si acaso. Sí. Está pensando. Está cargando. ¿Pasa que ahí s'ha quedat com... Veus? No, lo siento. No, no creo. Pero vamos a... Que no passa nada, ¿eh? A ver. Y hay como 3 pantallas abiertas. Ah, mira, ja està. ¿Ya está? O sigui, ha sortit, vale? Ara ja no es veu. Llavors, torna a donar-li a compartir en tot cas. O... Sí. Abajo del todo. Explorar mi PC. Vale, la ve... Aquí està. Ah, no se va aquí. Espera, no dar. A ver. ¿No? No. Sí que es bo el que estàs fent, però no.
Además, esta mujer sirve para todo, ¿eh? Te arregla un roto con un descosido. Gracias, Es gracias. una cosa... Gracias. Ay, vamos una copa. Exacto. Es diferente, ¿no? A las 5, 5 y pico, y tengo que ir a hacer Sí, yo te puedo decir. deberías. Ahora no, es que es como que no, ahora nos refleja a los que estáis aquí. Vamos a ver quién lo no se ve. Mm. Y si nos ponemos al otro lado y No, no, pues porque- así no hay. ¿Te lo quieres poner? Sí, como sumaron. Es otra cosa. Ah, sí, ¿no? Identificar. Duplicar estas pantallas. Ah, hecho así, ¿eh? Mira, Sí. para hacer algo. Es que así también lo veo yo. Y de las pantallas. Identificar. Vale, ahí está. Vale. Y ahora nos vamos al Teams. Lo que no voy a tocar nada más, ¿vale? Porque ya sé. Sí, bueno, lo veis un poco más pequeño, pero no voy a tocar nada porque se ha quedado todo. Perdonad que se nos ha... que no... Lo veíais vosotros en el online, por aquí no se veía, ¿eh? Pero bueno, ya está. Venga, pues vamos a empezar, ¿vale? Con... ¿Qué es la ansiedad? ¿No? La ansiedad, ya sabemos. La ansiedad a nivel neurológico, perdón, es que nuestro cerebro interpreta que hay una amenaza y lo que hace es prepararnos para huir de esa amenaza o para enfrentarnos a ella, ¿vale? Por tanto, de alguna manera es una respuesta adaptativa y es necesaria. Es como, bueno, el miedo, ¿no? El miedo tenemos que tener miedo. El miedo hace que crucemos mirando que no venga un coche para que no nos atropellen. ¿Vale? Por tanto, es una respuesta absolutamente adaptativa del ser humano. Vale. Claro. Bajo condiciones normales, los síntomas de ansiedad son imperceptibles, porque uno tiene ansiedad y son imperceptibles por lo que os digo, ¿no? Porque es este sistema, ¿no? Esta señal de alarma. Pero claro, cuando es intensa, como en una situación de apremio, el movimiento lo que hace es experimentar una sensación de inquietud y aprensión que se acompaña con un aumento de la vigilancia del entorno, dificultad para concentrarse, tensión muscular, taquicardia, el corazón se acelera, ¿vale? Ahí es cuando tenemos un problema, de alguna manera. Cuando es un exceso, ¿vale? Pero cuando es la normalidad, tiene que ser así y tenemos que tenerla. Fijaros, la ley de Yerkes y Thompson, ¿no? En 1908, estos dos psicólogos lo que hicieron fue publicar su modelo de la U invertida, según el cual la relación entre estrés y rendimiento se puede representar en forma de U invertida, ¿vale? O sea, somos mucho más, nuestro rendimiento es mucho más óptimo si tenemos un poquito de tensión, si tenemos un poquito de esta ansiedad, ¿vale? Por tanto, fijaros que yo aquí, no, pero que esto luego el dibujo de la invertida, ¿eh? Pero bueno, el mejor modo de potenciar el rendimiento consiste en aumentar la motivación para llevar a cabo las tareas objetivo, procurando que la carga de trabajo no llegue a ser difícil de manejar. Es decir, ellos vieron que con un poquito de ansiedad rendimos mucho más. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis pasando por un momento de estrés, pero no un estrés, o sea, un estrés controlado, un estrés, ¿no? Mucho trabajo, pero lo puedes controlar. La cosa está controlada y dices, es increíble. O sea, me acuerdo de todo. O sea, me acuerdo de lo que tengo que comprar. Me acuerdo de que mi hijo tiene que llevar al colegio tal tarea. Me acuerdo de que en el trabajo tengo que responder 3 mails y enviar 2 más. Y en cambio, en algún momento habéis tenido menos trabajo y vuestra vida ha sido mucho más relajada y os olvidáis de todo. Pues esto sería un poquito esto. Lo que estos dos psicólogos decían, ¿eh? Que un cierto nivel de tensión hace que estemos más receptivos, que tengamos mejor rendimiento. El problema es cuando nos sobrepasamos. Entonces, cuando nos sobrepasamos, nos colapsamos. ¿Vale? Sería esto, ¿veis?
El rendimiento es óptimo cuando hay una activación y esa activación tiene que estar, tiene que existir. Vale, claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Que es un poquito lo que os decía algo. Nos tenemos que preocupar si los síntomas de ansiedad empiezan de repente, de forma injustificada y sin motivo aparente. Yo, por ejemplo, en consulta tengo muchos pacientes que me dicen, no, es que era un viernes, por la noche estaba en casa, sentada en el sofá, mirando una serie con mi marido, con mis hijos, o sola, da igual, o solo, y de repente empecé a tener unas taquicardias que pensé que me estaba dando un ataque al corazón. De hecho, mucha gente va a urgencias pensando que está teniendo un ataque al corazón y está teniendo un ataque de ansiedad, ¿vale? Entonces, cuando es así de repente y de una manera totalmente injustificada. ¿Vale? Si los síntomas físicos son muy elevados, claro, eso hace que nos asustemos. De repente taquicardias, dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque al final lo que nuestro cerebro hace es segregar cortisol, que es lo que nos hace estar en súper alerta, por lo que os decía, porque si hay un peligro, nos está preparando para huir del peligro, para enfrentarnos a él. Entonces el cortisol nos ayuda a estar súper en alerta, el cerebro segrega adrenalina, que la adrenalina hace que el corazón se dispare. El corazón, cuando se dispara, seguimos corriendo. Por eso, cuando una persona tiene una parada cardíaca, le chutan adrenalina, ¿no? Es para que el corazón, ¡wow!, rápido se acelere. Y la sangre baja a las piernas para ayudarnos a eso, a salir corriendo. Entonces, también muchas veces hay esta sensación de mareo por esta bajada de sangre cerebral y porque también las cervicales las tensamos, ¿no? Entonces, claro, todo esto, si te viene súbitamente, asusta muchísimo. Claro, cuando la ansiedad es desadaptativa, ¿no? No es la que tenemos que tener. Es eso, cuando además aparece de una manera brusca y se mantiene en el tiempo, de forma elevada y ante estímulos que no suponen una amenaza real. O sea, no hay un cocodrilo, no hay un león, no hay nada que digas, ¿por qué tengo que tener esta sensación de estar en tensión, ¿no? Y de que hay una amenaza todo el rato. Claro, el cómo y el dónde se produce la ansiedad es algo que cada vez se está estudiando más a nivel neurológico y cada vez se está relacionando mucho más áreas cerebrales. Pero si bien es cierto, la ansiedad no... Los estudios muestran que, como en otras manifestaciones, como nuestro cerebro es súper complejo, súper rico, no hay una sola área, ¿no? Que digas, vale, esta es el área, pues esta es la zona del cerebro donde la ansiedad se produce, ¿no? Y muchísimo menos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso central es complejo, por tanto no hay una región única encargada de la integración de la ansiedad. Sí que es verdad que existen numerosos centros que participan en su producción y modulación, por ejemplo, el sistema límbico, la corteza cerebral, el septo lateral, la amígdala, ¿no?, que es esta región que hay aquí detrás de la oreja. Es una región, bueno, todas ellas, todas estas estructuras forman parte, de alguna manera se activan cuando tenemos ansiedad. El hipocampo también, que es una estructura involucrada en la memoria. Algunas porciones del hipotálamo, que es una porción neural cercana a la amígdala y que constituye el cerebro del sistema nervioso autónomo, pues modula muchas de nuestras actividades viscerales y hormonales. La sustancia gris que circunda su estructura hueca en forma de tumo, ¿vale?, llamado el acueducto de Silvio, y finalmente el núcleo del raje dorsal y el locus coeruleus, ¿vale?, que están ambos en el tallo cerebral, que une la médula espinal con las partes más desarrolladas del cerebro. También están implicadas en la ansiedad. Bueno, que os he hecho un poquito para que veáis, ¿no?, todas las áreas, que os digo, es que nuestro cerebro es tan rico, tan complejo, que no hay una zona única. Claro, algunos investigadores han supuesto que las fobias, por ejemplo, se producen a consecuencia del apareamiento accidental ocurrido en la infancia, entre un evento desagradable, por ejemplo, un susto, o ver algo traumático, ¿no?, alguien que muere, un accidente, cualquier cosa, y un estímulo que de alguna manera recuerda las condiciones en que este evento se dio, ¿no? Es como si de pequeña yo tengo un trauma porque vi un accidente y en aquel momento me llevé un gran susto, de mayor veo un accidente y wow, me quedo bloqueada y tengo un ataque de ansiedad porque mi memoria, ¿no?, me lleva al mismo momento de cuando yo era pequeñita, por ejemplo. Por tanto, tal estímulo se comportaría como un estímulo condicionado, pues su sola presencia producirá en el paciente fóbico manifestaciones de ansiedad.
Gray, por ejemplo, ¿no? Un neurólogo que él habla del sistema de inhibición conductual. Todas aquellas señales que sugieren castigo, que indican falta de recompensa, o aquellos estímulos ya sean novedosos o que de forma innata provocan miedo, serían estímulos con capacidad para generar ansiedad. Por tanto, una incongruencia entre lo que está ocurriendo y lo previsto sería considerado como potencialmente dañino y se activaría el sistema de inhibición conductual, el cual inhibiría la conducta que en ese momento exhibe el individuo y aumentaría, por otro lado, su atención a los estímulos ambientales. Vale, vamos con los tipos de... Esto es hacer una pincelada súper sencilla, a lo que es a nivel neurológico, qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cuando hay ansiedad y qué partes se activan. ¿Pero qué tipos? ¿Qué tipos de ansiedad hay? Fijaros, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es el tipo de ansiedad más común, la que más conocemos, ¿vale? Se caracteriza por la preocupación y la ansiedad exagerada y excesiva sobre cualquier evento del día a día sin ningún motivo aparente para esta preocupación. Puedo estar preocupada por todo, de una manera muy exagerada. Ahora, por ejemplo, yo tengo una paciente que es una adolescente, tiene unos 16 años y está absolutamente obsesionada y le dan ataques de ansiedad pensando en la muerte. Pero solo de pensar que alguien de su familia pueda morir, eso le produce un ataque de ansiedad y no ha visto ninguna muerte, sus abuelos viven, todavía no hemos encontrado, hace muy poquito que la tengo en terapia, todavía no hemos encontrado el porqué, pero todo el rato está pensando en la muerte. Las personas que sufren este trastorno siempre esperan que las cosas salgan mal y no pueden dejar de preocuparse por su salud, el dinero, la familia. Por ejemplo, yo qué sé, padres, ¿no? Que sus hijos salen y están absolutamente obsesionados en que les va a pasar algo malo. Y hasta que no llegan a casa o todo el rato les envían WhatsApps o todo el rato están muy preocupados. Es la exageración. O sea, es un extremo. Una cosa es preocuparte, ¿no? Y otra cosa es estar como muy obsesionado. Afecta a la capacidad para imaginar posibles situaciones futuras. La atención se centra más bien en las sensaciones negativas que se perciben en el presente. Es una manera de decir, es que el futuro es negro, o sea, no veo nada positivo, ¿no? Y veo peligro. Es como si perciben el mundo como, en general, luego cada paciente es diferente y lo vive de forma distinta, siempre lo digo. Tanto la medicina tradicional china como la psicología se parecen en muchísimas cosas y una de ellas es que es un traje hecho a medida, no es un Zara. Entonces, cada persona lo vive de una manera distinta. Pero a grandes rasgos, las personas que tienen ansiedad generalizada lo que hacen es percibir el mundo como un campo de minas. Es como voy a dar un paso y ¡pum! Voy a explotar. O como si estuvieran andando por la sabana africana y en cualquier momento va a haber un cocodrilo. O sea, ¿os imagináis estar todo el rato pensando en cualquier momento me va a pasar algo malo? ¿O le va a pasar algo malo a quien quiero? ¿O me van a quitar el piso? ¿O me voy a quedar sin dinero? O yo qué sé, por ejemplo, una vez tuve una paciente igual que pensaba que su jefe la iba a echar y es que el jefe había llegado a sentarla y a decirle que no te voy a echar, que eres buenísima. Da igual, estaba totalmente preocupada en que la iban a echar. Se iba para casa y a lo mejor por la noche se despertaba pensando, no he enviado un mail, ¿y si no lo he enviado qué? ¿Y ahora qué pasará? ¿Y ahora qué no pasará? Y al día siguiente lo había enviado. Pero es que no solo eso, es que si no lo había enviado tampoco pasaba nada. O sea, era un continuo malestar de algo malo va a pasar. Entonces, vivir así es súper angustioso. La verdad es que las personas que viven con esto es súper angustioso. Claro, siguiendo los criterios, ¿no? Diagnósticos del DSM, bueno, ahora ya es el DSM-6, la última versión, la ansiedad y preocupación se asocian a que son más de los siguientes síntomas. O sea, cuando una persona tiene, espera, los pongo todos. Ahora, ay, me pasé. Cuando una persona tiene 3 o más de los siguientes síntomas, que es inquietud y sentirse todo el día agitado, fatigarse fácilmente, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular o trastornos del sueño, cuando hay 3 o más de estos ítems, ya se puede diagnosticar como que esta persona tiene ansiedad generalizada. Claro, síntomas, ¿no? Palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblor, sequedad de boca, dificultad para respirar, sensación de ahogo, ¿no? Lo que os decía, hay gente que llega a ir al hospital pensando que se ha tenido un ataque al corazón
y te hacen en aquel momento un electrocardiograma, te dicen, no, estás bien, te puedes ir a tu casa. Y tú, no, me estoy muriendo. Y no, y tu corazón está perfectamente, ¿no? Pero tienes esta sensación porque es una sensación como, hay gente que lo siente como presión en el pecho, hay gente que lo siente en la boca del estómago, hay gente que siente las palpitaciones aquí en el cuello. Es muy molesto. Sensación de mareo, claro, un poco por lo que os decía, ¿eh? Porque, claro, no hay una buena irrigación, ¿no? Por la tensión. Uno sin querer está en tensión, ¿no? Y al final las cervicales también hace que haya esta sensación de mareo. Sabéis que el vértigo, ¿no? O nos viene del oído o nos viene de las cervicales. Y esta sensación de desvanecimiento. Y sobre todo, hay muchos pacientes que lo que dicen es que es como si andaras encima de corcho, como si el suelo fuera como una espuma, ¿no? No como algo rígido. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Esa sensación. Estos dos síntomas son bastante comunes y son muy angustiosos. Uno sería la desrealización, que es pensar, espera, ¿esto que estoy viviendo es real o es un sueño? Esa sensación de, ¿estoy soñando o esto es real? Y la despersonalización, ¿no? Incluso llegar a mirarse al espejo y no reconocerme. Estos son síntomas que son muy angustiantes porque, claro, piensas, ostras, ¿no? O sea, es una sensación de me estoy volviendo loca, perdonad que lo diga de esta manera, ¿eh? Pero una sensación de, pero en cambio, no pasa nada. O sea, una de las cosas que se le tiene que decir al paciente es, tranquilo, no pasa nada, esa ansiedad, todo está bien, tu cerebro está bien, no pasa nada, no te va a pasar nada grave, ¿eh? Pero claro, quien lo siente, imaginad, ¿no? ¿No? Sobre todo yo creo que la ansiedad es miedo a perder el control, ¿no? En definitiva, es miedo al no control lo que está pasando, ¿no? Pero también es ese miedo al futuro también, ¿no? No puedo anticipar y me da mucho miedo el futuro. Bueno, yo os digo poniendo ejemplos, ¿eh? Vamos con el siguiente, que sería el trastorno de pánico. Trastorno de pánico es uno de los trastornos mentales más comunes con la ansiedad generalizada. Es aparición recurrente de ataques de pánico súbitos e imprevistos. Estás en un sitio y tienes la necesidad de salir corriendo. Literalmente, ¿eh? O sea, imaginad que yo ahora cojo y me voy. Y os dejo aquí y me voy, tengo que salir del edificio porque necesito respirar y necesito salir. Pues sería un poquito eso, ¿no? Un ataque de pánico es la necesidad de salir corriendo. Claro, son episodios súbitos, es decir, tú puedes estar relativamente tranquilo y tener la necesidad de salir corriendo, con una sensación de angustia, malestar y miedo de o sea, una intensidad tan elevada, ¿no? Bueno, puedes estar unos minutos, entre 10 15 minutos hasta que llegues a calmarte, ¿vale? Y esta sensación de tengo que salir corriendo. Claro, los síntomas son los síntomas de la ansiedad, ¿no? Taquicardia, sudoración, ¿vale? Pero es eso. La gran diferencia en la ansiedad generalizada, puedes estar teniendo un ataque de ansiedad en aquel momento y te quedas sentada o tienes la sensación de querer tumbarte, en cambio, en ataque de pánico te tienes que salir corriendo. Claro, tras la crisis aparece durante un mes o más la preocupación de que pueda volver a darse, ¿no? Algún otro ataque de pánico. Por tanto, el sujeto lo que hace es anticipar la ocurrencia de dichos ataques y ello genera una demonio angustia. Entonces, es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque vamos retroalimentando este miedo. Genera consecuencias que alteran su día a día en mayor o menor medida, tanto a nivel personal como social y laboral. Por tanto, la funcionalidad y la vida cotidiana de la persona con esta problemática se ve como muy limitada, ¿no? Porque al final dejan de hacer cosas. No quedo con mis amigos para cenar porque me da miedo que tenga un ataque de pánico, no conduzco porque me da miedo que me dé conduciendo un ataque de pánico y cada vez se van encerrando más, ¿no? Y es un rollo porque es lo que os digo, es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Conforme yo más me encierro porque tengo más miedo me voy generando, ¿no? Entonces, claro, uno de los trabajos que hacemos los psicólogos en consulta es un poco esto también, el intentar que la persona, dentro de las posibilidades, y si se ve fuerte, que no se encierre. O sea, es como tienes que intentar salir, tienes que intentar conducir, aunque sea acompañado y dentro de, ojo, de que se sienta cómodo, ¿eh? Porque si no va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Porque es que si no te encierras, llega un momento que no te sientes ni seguro en tu casa. Entonces, imaginaros, ¿no? Qué panorama.
Claro, un porcentaje relativamente elevado de la población mundial va a sufrir en algún momento a lo largo de su vida alguna crisis de ansiedad o ataque de pánico. Y además, bueno, esto es bastante frecuente en el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Que cada vez es más demandante, cada vez es mucho más exigente, ¿no? Todo tenemos que ir como muy rápido, tenemos que entregar todo a tiempo, ¿no? Tenemos que ser casi perfectos, ¿no? Tenemos que ser exitosos laboralmente, tenemos que mostrar todos los viajes que hacemos, ¿no? En las redes sociales y ver cómo nuestra vida es perfecta y lo bien que estamos. Y eso, ¿no? Cada vez nos está dando muchísima exigencia. Por eso, cada vez más hay la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes también ha subido considerablemente, ¿no? Y es un poco por esta exigencia de hoy en día. Claro, y sobre todo eso, ¿no? Las personas que tienen ataques de pánico, es eso, es pensar en la muerte. Es me va a atacar el corazón, me voy a morir, es un miedo horroroso. O sea, yo he tenido pacientes que han llegado a enviarme un WhatsApp en domingo pidiéndome perdón, perdona, sé que es domingo, lo siento, pero estoy teniendo un ataque de ansiedad y creo que me voy a morir, creo que me voy a morir, ¿no? Porque la sensación es, me va a dar un ataque, o sea, de verdad que es súper, súper angustioso. Yo espero que ninguno de vosotros hayáis tenido nunca un ataque de ansiedad, porque es muy, muy angustiante. Claro, suele tener una tendencia a ser crónico si no es tratado, pero afortunadamente los estudios llevados a cabo indican que los tratamientos disponibles más habituales y recomendados suelen tener una elevada eficacia, ¿no? Concretamente casi un 80%. O sea que sí, se puede salir de la ansiedad, es totalmente curable, ¿no? Y uno puede salir de ahí, es increíble, ¿eh? Porque cuando estás ahí metido piensas que no vas a salir, pero sí, se puede, y tanto que se puede. Otro tipo de ansiedad, hemos visto la ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, los ataques de pánico. Otro sería el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo son conductas, o bueno, el famoso TOC, son conductas repetitivas o compulsiones que minan la calidad de vida de las personas al producir sensaciones desagradables y limitar su grado de libertad. Son pensamientos también intrusivos que están estrechamente ligados con las compulsiones. Tuve un paciente que estaba absolutamente seguro que su mujer le ponía los cuernos, pero seguro, ¿eh? Yo os juro que llegó un momento que pensé, debe ser algún tipo de alucinación, algún tipo de, yo qué sé, tipo esquizofrenia, ¿no? Porque era como un pensamiento, no, pronto. Estaba convencido y no había manera de poder sacárselo al final, lógicamente con terapia, también con la medicación, dieron con la medicación adecuada, salió de ahí, pero lo pasó fatal, tanto él como la mujer, claro, imaginar. El motor de estas crisis de ansiedad es el ciclo obsesión-compulsión. Las obsesiones ocurren de manera espontánea, independientemente de la voluntad de la persona, y llegan a ser tan frecuentes que resultan invasivas. Además de crear angustia, estos pensamientos intrusivos desencadenan una serie de conductas repetitivas orientadas a reducir la ansiedad producida por las obsesiones. Por tanto, claro, es lo que os decía antes del pez que se muerde la cola, ¿no? Todo este ciclo lo que hace es que la ansiedad se mantenga, ya que la persona anticipa la aparición de los pensamientos intrusivos y las conductas estereotipadas y sabe que escapan a su voluntad. De modo, se van dando un bucle de acción y reacción que cada vez es más difícil de deshacer. Fijaros, ¿no? Conclusiones más frecuentes. La necesidad de limpiar, ¿no? Hay gente que tiene la necesidad de estar todo el día limpiando de una manera muy exagerada. Recuerdo una señora que era capaz de levantarse como a las 6 de la mañana y era una señora que era ama de casa, en el sentido de que no trabajaba fuera de casa, trabajaba dentro de casa, que ya es mucho, ¿eh? Pero que no tenía un horario que, pues ella a las 6 se tenía que levantar y no paraba de hacer cosas hasta la noche. Y su marido decía, es que yo no sé qué limpia, que no sé qué limpia, ¿no? Y la pobre tenía como una necesidad imperiosa, ¿eh? De limpiar. La necesidad de ordenar. Lo mismo, ¿eh? Todo tiene que estar perfecto, ¿no? Incluso, yo qué sé, antes de un examen, de tener los bolis todos bien puestos, si no, no puedo empezar el examen hasta que no todo esté colocado. Es un poco también un pensamiento mágico, ¿eh? No puedo hacer si no está todo bien hecho y bien preparado. La necesidad de acumular, que sería todo lo contrario, ¿no? El famoso síndrome de Diógenes. Gente que acumula, acumula, incluso busca
en las basuras, busca la necesidad de comprobar. Y ahora con el móvil, con el chat GPT ya, la cosa ya se nos ha ido. Ya con Google ya, pero ya con el chat es como, espera que lo voy a mirar, ¿no? Y están todo el día. Está muy guay el mirar, el comprobar, no, pero yo siempre hablo del extremo, ¿eh? Estamos aquí, siempre estamos hablando del extremo de, oye, vive, o sea, vive, deja de comprobar y vive, ¿no? Sería un poquito de esto. Claro, las causas del TOC, ¿no? Bueno, de alguna manera, claro, en manuales como el DSM, el DSM-4, que es donde empezaron a hablar del TOC, ahora ya vamos por el DSM-6, aparecen descritos del conjunto de síntomas que caracterizan, ¿vale? Este trastorno. Claro, más allá de ello, no hay un modelo teórico respaldado por un amplio consenso científico que explique, ¿no?, las causas del TOC. Las nuevas investigaciones en neurociencias, unidas al uso de las nuevas tecnologías para estudiar el funcionamiento del cerebro, bueno, pues nos pueden llegar a decir cuáles podrían ser las causas de un TOC. Pero todavía no hay mucho, todavía no hay mucho, no se sabe mucho todavía del por qué. Fijaros, otro tipo de ansiedad sería el trastorno por estrés postraumático. Este tipo de trastorno es un trastorno que está clasificado dentro, o sea, hablamos de que es estrés, no es ansiedad. A nivel neurológico, el estrés y la ansiedad es exactamente lo mismo, pero a nivel psicológico no. En el estrés, la amenaza siempre es real y cuando la amenaza desaparece, el nivel de estrés desaparece. De repente tengo un mes con muchísimo trabajo y eso hace que no duerma bien, que esté todo el día nerviosa, pero pasa ese mes, el trabajo baja, me ponen un compañero o pasa, de alguna manera la amenaza desaparece y mi nivel de estrés baja. En la ansiedad no. En la ansiedad o no hay amenaza o que siempre hay amenaza, ¿eh? La ansiedad no aparece porque sí, ¿eh? Pero aunque desaparezca, da igual, ¿no? Lo que os decía de la paciente que tenía, ¿no? Aunque su jefe le dijera que no, te voy a echar, da igual. Ella tenía la ansiedad de que sí, ¿vale? En cambio, por eso que el trastorno por estrés postraumático es estrés, no ansiedad, pero sí que es verdad que las personas que lo tienen miedo a que aquello que han vivido, una guerra, una violación, un accidente de tráfico, han enterrado a un hijo, cualquier trauma que han vivido, tienen miedo que se vuelva a reproducir. Y eso sí sería ansiedad. O sea, el hecho de que si yo, por ejemplo, un día yendo a buscar mi coche en un parking, alguien me rapta, claro, a mí me queda un trauma. Y si eso hace que yo ya no vaya a los parkings o cada vez que voy a un parking, incluso 20 años después, continúe teniendo miedo, incluso ya dejo de conducir, incluso las personas que quiero no quiero que vayan a un parking, ¿sabéis? Cuando ya es ese miedo de que vuelva a pasar, claro, puede volver a pasar, sí, pero a lo mejor no. Lo más probable es que no. ¿Cuántas probabilidades hay de que una persona le rapten 2 veces, no? Pero entonces eso ya sería ansiedad. Por eso es estrés porque la amenaza es real, pero el pensar que puede volver a pasar ya no es real, ya es... Y si no, no puedes vivir toda la vida pensando en que te puede volver a pasar, ¿sabéis? Por eso lo ponen, lo catalogan dentro de la ansiedad, pero es estrés. Claro, existen 3 tipos de este tipo de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Los agudos, que los síntomas duran menos de 3 meses, los de inicio, perdón, los síntomas, los crónicos, que los síntomas duran más de 3 meses, y los síntomas que aparecen 6 meses o más después del suceso traumático, que ya serían como más crónicos, ¿no? O sea, depende de los meses que hace que haya pasado el evento y que yo sigo estando más, se catalogan de una manera o se catalogan de otra. Claro, tener en cuenta, ¿no? Para una persona que está pasando por un trastorno de estrés postraumático, se tiene que tener en cuenta los antecedentes de esa persona, los factores desencadenantes, las posibles soluciones, la historia clínica completa del paciente, del seguimiento profesional, el acompañamiento familiar, ¿no? Se ayuda muchísimo también de los amigos, de la familia, para que esta persona esté bien. Otro tipo de ansiedad sería la fobia social. ¿Qué es la fobia social? Fijaros. La fobia social es un fuerte miedo irracional hacia situaciones de interacción social. Por ejemplo,
Una persona que padece fobia social siente ansiedad extrema al ser juzgado por otros, de manera que difícilmente habla en público. Si tiene que hacer un trabajo en el colegio y tiene que explicarlo delante de, de toda su clase, no lo va a hacer, o va a tener un ataque de ansiedad, o no va a salir, o aquel día va a estar enfermo y no ir al colegio o al instituto. Tiene muchísimo miedo a ser el centro de atención por eso, sobre todo por un tema de los otros me van a juzgar. Se sienten como un bicho, una bicho raro. Por la idea de ser criticado por otros, incluso hablar por teléfono con otras personas. Entonces, dejan de ir a sitios donde, sobre todo, haya mucha gente, ¿eh? Dejan de ir a conciertos, a centros comerciales, porque creen, incluso van andando por la calle y creen que la gente les mira. Entonces, si bien es cierto que no tiene nada que ver con la timidez, una persona puede ser tímido y no tener para nada fobia social. La timidez es un rasgo de la personalidad, igual que el ser extravertido, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero sí que es verdad que la timidez no ayuda. Entonces, muchas veces gente que es muy tímida y no tiene como muchas habilidades o muchas herramientas puede llegar, no todas las personas tímidas, pero puede llegar a desarrollar una fobia social. ¿Vale? Pero sería eso, sobre todo este miedo a que me juzguen. Entonces, suele iniciarse en la adolescencia, que la adolescencia es esa época tan maravillosa pero tan complicada, ¿no? Suelto la niña, el niño que ya no soy y para empezar a dar la bienvenida al adulto que todavía no soy. Entonces, lo que me da muchísima autoestima es crear mi propia tribu, porque mi tribu de base, mi familia, mis padres ya no molan, son unos carcas y no saben de lo que va en la vida. Y yo sí que sé un montón y mis amigos también, ¿no? Entonces, es lo que te da muchísima, muchísima autoestima, ¿no? El crear tu tribu. Claro, si en ese momento tú sientas que tu tribu o no la creas, o no te quieren, o se burlan de ti, o has pasado un bullying, o crees que te van a juzgar, te empiezas a hacer pequeñito, 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 pequeñita, ¿veis? Entonces ahí se puede desarrollar la fobia social. Bueno, síntomas, fijaros, son síntomas, pues, síntomas de ansiedad, ¿vale? Pero además añadimos la dificultad para hablar. Es más, pueden llegar a tener náuseas a la hora de hacer alguna exposición, sudoración, temblores, ¿no? Y eso, y sobre todo es eso, O sea, es un pensamiento como muy obsesivo de ser juzgados. Entonces es muy guay, porque eso nos abre una puerta a la hora de tratarlo en consulta, ¿no? Porque tratamos mucho esta autoexigencia y esta sensación de ser juzgado. Es lo que más tratamos en consulta. Entonces, y evitan esto, pues decía antes, evitan ir a fiestas, reuniones sociales, hablar, o sea, comer, beber, escribir en público, conocer personas nuevas, etc. Otro tipo de fobia, la agorafobia. Además, la agorafobia, curiosamente, claro, la agorafobia es miedo a los espacios abiertos, ¿no? Que sería todo lo contrario de la claustrofobia, que sería miedo a los espacios cerrados, ¿no? A quedarme, o sea, en un ascensor y cosas así. Pero fijaros, tanto en la agorafobia como en la claustrofobia, en realidad no es eso. Es decir, en la agorafobia no es miedo a los espacios abiertos. Eso sería demasiado genérico, no profundiza la raíz, igual que la claustrofobia. La idea es, en la agorafobia, si yo estoy en un espacio abierto, por ejemplo, voy a la playa o voy a la montaña, es miedo a que me pase algo y que no haya alguien que me pueda ayudar. O sea, si yo voy a la montaña a caminar y de repente me tuerzo el tobillo, o yo qué sé, me encuentro un jabalí, donde yo vivo hay un montón de jabalíes, me encuentro un jabalí, el jabalí me ataca porque va con sus crías y cree que soy una amenaza, miedo a, ¿y entonces qué hago? ¿Quién me va a ayudar? ¿No? ¿Quién me va a socorrer? Por tanto, es como, al final, fijaros, tiene que ver con el control, porque además la ansiedad en general tiene mucho que ver con el control. Es no controlo. Si me va a pasar algo, no controlo. Entonces, si voy a la playa, solo iré si nos ponemos al lado de la caseta de la Cruz Roja. Porque si me pasa algo, ya tengo, ¿veis? Ya tengo quien me ayude. O iré con un médico, si tengo un amigo médico o un familiar médico, me lo llevaré conmigo. Pues si voy a la montaña, voy a ir con más gente y sobre todo alguien que sepa, que me pueda pasar algo, un médico, lo que os digo, o un sanitario y algo. Y en el caso de la claustrofobia es exactamente lo mismo. O sea, si yo me quedo encerrado en un ascensor, ¿qué hago? O si me meto en un avión, en un viaje de 11 horas, no puede ser. Me puede dar un ataque de pánico, o me puede pasar algo, me puede dar un ataque al corazón y no habrá alguien que me ayude. ¿Veis? Es un tema más de control. O sea, no es tanto el miedo a los espacios abiertos, que sí, es más a que me pase algo y no haya quien me ayude. ¿Vale?
Más o menos. Por tanto, es esto, es esa angustia a que no me ayuden. Otro tipo de ansiedad, que son las fobias, ¿eh? Las fobias específicas. Pues eso, fobia a las arañas, fobia a los reptiles, fobia, yo qué sé, a cualquier cosa, ¿no? Yo la fobia wow, que más me impactó fue una paciente que me dijo que tenía fobia a las olivas verdes. Y además fue muy gracioso porque yo dije, hostia, ¿y las negras? Claro, como me lo especificó tanto, me dijo, no, a las olivas verdes. Y yo, ay, qué curioso. Es curioso el cerebro humano, ¿no? Cómo puede crear fobias. Es muy curioso. Pero bueno, las fobias específicas son aquellas en las que el elemento que produce un fuerte temor o miedo puede ser localizado y aislado del resto de manera relativamente sencilla. El 10% de la población tenemos fobia a alguna cosa. Es bastante común. En las fobias se produce un miedo intenso y persistente, excesivo y irracional ante objetos y situaciones concretas. Lo que os decía, alturas, animales, yo qué sé, espacios cerrados, lo que decíamos de claustrofobia, ir al dentista, ¿no? O sea, cualquier fobia que nos pueda producir. La proximidad física o la anticipación del objeto o situación de vida provoca una respuesta inmediata de ansiedad que puede llevar al ataque de pánico, por lo que la persona tratará de evitar estos objetos o situaciones en el futuro. Lo mismo, síntomas, pues los síntomas típicos de la ansiedad, preocupación, taquicardias, palpitaciones. Claro, son las fobias más comunes que vemos en consulta, la fobia a las alturas o la acrofobia. El miedo a volar o la aerofobia, ¿no? Hay muchísimas personas que tienen miedo a volar. Recuerdo un paciente que me decía, si yo condujera, si yo pilotara el avión, no me daría miedo. ¿Veis? Otra vez el control, ¿eh? Si yo lo controlo, no me da miedo, pero como no piloto yo, pues entonces me da miedo. La claustrofobia, la zoofobia, que es miedo, pues eso, ¿no? A cualquier animal. La fobia a la sangre, a las inyecciones, a las heridas, a las agujas. Yo tengo muchísimos pacientes que me dicen, a mí agujas no, ¿eh? Yo te hago caso en lo que tú me digas, pero a mí agujas no me pongas, porque tienen miedo a las agujas de la acupuntura. La brontofobia, que es miedo a los rayos, a los relámpagos, a todas esas manifestaciones naturales cuando hay una gran tormenta, cuando hay una tempestad. La dendrofobia, hay gente que para ir al... Me tengo que drogar. O sea, me tengo que tomar un lorazepam un día, me tengo que drogar, ¿no? Bueno, cada vez es guay, porque cada vez los dentistas están como mucho más preparados, ¿no? Para calmar a la persona, porque, ¿no? Hay gente que tiene verdadera fobia, a ir al dentista. Claro, vamos a considerar, la ansiedad no es tan normal, es decir, un 12,6% de la población española sufre ansiedad. Además, fijaros, prácticamente el doble en mujeres que en hombres. Y además, esto, o sea, no es, bueno, tener ansiedad es normal, no. Quiero decir que lo tenemos que tener en cuenta, porque esto tiene una serie de repercusiones, no solo en la salud de la persona, sino también en el sistema de salud general. Es un grave problema, ¿vale? Porque la ansiedad no viaja sola y esta misma puede transformarse en alteraciones de salud como la adicción a sustancias nocivas, como un estado de depresión de larga duración. Es verdad, hay gente que tiene ansiedad y termina desarrollando la depresión al cabo de los años porque dice, ¿en serio mi vida a partir de ahora va a ser esto? Incluso con algún pensamiento suicida, ¿eh? O sea que poca broma. Claro, otra de las cosas que se piensa, ¿no? Bueno, los individuos con ansiedad pueden ser fuertes. Pues no solo los individuos miedosos sienten ansiedad, ¿no? De hecho, el miedo no es falta de valentía, ¿no? Al contrario, o sea, que todo el mundo puede sentir ansiedad. El tiempo todo lo cura, ¿no? Es como, bueno, esto se pasará. Ahora estoy pasando por un momento de ansiedad y se pasará. Pero, bueno, más que el tiempo, es lo que hacemos con él. Y la ansiedad yo creo que es una de aquellas cosas que cuando una persona la siente, la quiere controlar y quiere que pase, ¿no? Porque es una sensación muy mala. Pero yo siempre digo, no, la ansiedad pasa por algo. O sea, si alguien tiene ansiedad, no es porque sí. La ansiedad nos quiere decir algo. Si el cerebro tiene ansiedad o provoca ansiedad porque cree que hay una amenaza
y lo que hace es protegernos de esa amenaza, tenemos que escuchar y entender la amenaza. O sea, si hay un fuego, mi sistema de alerta lo que va a hacer es salir huyendo, ¿no? Y incluso seguramente pues este edificio empezará a caer agua, ¿no? Y ahí se activará una alarma, ¿no? De que hay un incendio. Vale, no tenemos que controlar la alarma ni el agua que pueda caer. Tenemos que pensar por qué hay un incendio, ¿no? ¿Qué ha provocado este incendio? No nos podemos quedar en la alarma, ¿no? Nos tenemos que quedar en la causa. Y eso es muy importante. Y una vez entendemos por qué hay ansiedad, entendemos la amenaza, qué amenaza es y el por qué. ¿Por qué en este momento de mi vida hay esta amenaza? ¿Y qué me está diciendo? La ansiedad es la manera de que la amenaza, o sea, de que la ansiedad baje. Y es brutal, ¿eh? Cuando vamos a la raíz, ¿por qué ha habido este incendio? ¿Qué ha causado este incendio? ¿De qué manera se ha propagado? La ansiedad baja. Seguro, ¿eh? Segurísimo. Claro, muchas veces pensamos eso, ¿no? Que un trauma puede ser causante de la ansiedad, pero también hay una predisposición genética y el ambientes ansiógenos en los que funciona mal lo hace durante largos periodos en hechos puntuales. Por ejemplo, ¿no? Recuerdo un paciente hace muchos años que tenía muchísima ansiedad y es porque su madre tenía mucha ansiedad, ¿no? Y al final él creció pensando en que todo era peligroso, ¿no? Porque la madre, desde que era bien pequeño, ay, no lleves con cuidado, ay, esto no lo hagas, ay, aquí no tal, no quedes con tus amigos, porque, hombre, quédate en casa, ¿no? Pero fíjate qué día, ¿cómo vas a ir hoy, no? ¿Cómo vas a ir hoy a la playa? Si hoy, mamá, estamos a 35 grados, pues por eso hace mucho calor, no puedes ir a la playa, ¿no? Era todo un peligro. Entonces, al final él incorporó, ¿no? Que todo era un peligro. Entonces, ¿tenía ansiedad? Sí, pero en realidad no era de él, era como la voz de la madre, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos el que soltara, ¿no? Esa voz de la madre y empezara él a ver la vida con su propia voz, ¿no? Y de su propia manera. Por eso decía, ¿no? Que lo importante es mirar el sentido de la ansiedad en la historia del paciente y pensar el por qué en ese momento uno está teniendo ansiedad y no está teniendo otro tipo de enfermedad, ¿no? Ahí está el ir a la raíz, ¿no? Para poder tratarla. Vamos a la ansiedad de la medicina tradicional china, ¿vale? A ver, sí. Ay, espera. Bueno, espera, vamos a hacer una cosa. Antes que nada. Vale. La medicina tradicional china, un poquito antes de que empezáramos, lo hablábamos, ¿no? Con las compañeras que están aquí. La medicina tradicional china, claro, tiene 4.000 años de antigüedad. La cultura, la filosofía china se basa en el taoísmo. Por tanto, la medicina tradicional china se sustenta en las bases del taoísmo. Y hay dos grandes teorías que son las teorías que le dan un sentido y una explicación a la medicina tradicional china. Una es la teoría de los 5 elementos y la otra es la teoría del yin y del yang. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, ¿no? Los médicos de medicina china, los que nos dedicamos a esto, los acupuntores, lo que hacemos es, como bien decía una compañera, lo que hacemos es equilibrar el chi, ¿vale? El chi seguramente alguna vez lo habéis visto escrito, que se escribe Qi, el chi, que es la energía. Nuestra energía corre por todo el cuerpo. Cuando hablamos de energía no estamos hablando de nada esotérico, ¿eh? Einstein ya hablaba de energía, ¿eh? O sea, nosotros estamos en la naturaleza, está hecha de energía, los animales, los seres humanos, como animales que somos, o sea, todo está hecho de energía, ¿eh? La energía es la vida, es lo que da movimiento a las cosas. Y el famoso yin y yang. Entonces, dentro de la teoría de los 5 elementos, ¿no? Que sería un poquito digamos, si ahora veis la diapositiva que tengo puesta, ves que hay el símbolo del yin y del yang en el centro, ¿no? Y alrededor hay como cinco bolas. Dentro de la teoría de los 5 elementos es que a través de millones de años de observar la naturaleza, se dieron cuenta de que todo lo que rige la naturaleza, esa energía, ese yin-yang, también nos rige a nosotros, porque formamos parte de ellas. Somos animales y formamos parte de la naturaleza. Entonces, es muy curioso porque a grandes rasgos y simplificando mucho, porque al final esto es una charla corta, ¿no? Pero cada uno de nuestros órganos, además de tener la función médica que tiene en el cuerpo, por ejemplo, el corazón bombea para que la circulación llegue a todo el cuerpo, ¿no? De manera que tenemos del corazón
al cerebro, del cerebro al corazón, que es la circulación menor, y del corazón hacia los pies y de los pies al corazón, ¿no? Fijaros que hace como un infinito, ¿vale? Pues además de tener esa función, este bombeador para que la circulación llegue a todo nuestro cuerpo, en medicina tradicional china cada uno de nuestros órganos tiene toda una esfera funcional alrededor, de manera que cada órgano se le atribuye una estación, un color, una emoción, un elemento, un sabor, etcétera, etcétera. ¿Vale? De manera que la teoría de los 5 elementos es un poco esto, en como que todo tiene una función y todos nuestros órganos tienen toda una esfera funcional alrededor de esto. Claro, a grandes rasgos, decimos en medicina tradicional china que los órganos que están implicados en la ansiedad es sobre todo el corazón. El corazón es cuando tengo un ataque de ansiedad, ¿no? Es lo que llamamos una subida de yang de corazón, incluso fuego de corazón. Y el hígado también es otro de los órganos que está implicado. Y ese caso es un poco complicado. Cuando no se sabe de medicina china es como que me estoy contando que la ansiedad tiene que ver con el hígado. Pero es así, para a grandes rasgos, ¿no? Para que tengáis una idea, ¿no? de los órganos que están un poco implicados. Pero bueno, lo vamos a ver. Lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Fijaros. Un poquito lo que decíamos. Mirad. Claro, en medicina tradicional china, los chinos antiguos lo que hacían era hacer una gran distinción, ¿no? Bueno, primero que no se hablaba de ansiedad entonces, pero hoy en día sí que hacemos una gran distinción leyendo los textos clásicos donde sí que hablaban muchísimo de miedo y de alguna manera incorporando, ¿no? la ansiedad. ¿Qué diferencia hay? Claro, la ansiedad es una reacción a un peligro irreal o imaginario. ¿Os acordáis que antes os lo decía? ¿Cuál es la gran diferencia entre la ansiedad y el estrés? Que en el estrés el peligro real y en la ansiedad no. ¿Y qué pasa? Que toda la energía lo que hace es ascender hacia el corazón. Por eso es una subida de yang o por eso es un fuego. Sube hacia arriba. Y tengo esa sensación, y por eso la cabeza se me va, incluso me puedo llegar a desmayar, ¿no? Y tengo todo ese tipo de sintomatología. En cambio, el miedo lo que hace es descender, el miedo desciende al riñón. En la teoría de los 5 elementos, corazón, espera, no sé si tendré. Desde casa, bueno, los que estáis online no sé si lo veréis muy bien, pero en la teoría de los 5 elementos, corazón, bazo, que es bazo estómago, pulmón, los riñones y el hígado. El elemento de corazón es del fuego. El elemento de riñón es del agua. Entonces, dentro de la teoría de los 5 elementos, la relación entre riñón y corazón es súper bonita por muchas cosas, pero entre otras, y casi la más importante, es porque el fuego del corazón hace que el agua, nuestra agua interna, nosotros somos un 70% agua salada además, y el sabor del riñón es el salado. Pues el fuego del corazón hace que nuestra agua interna esté en una temperatura de 36 grados y medio, ¿vale? Que es más o menos lo normal, ¿no? Dentro de la norma. Y el agua hace que el fuego de corazón no se propague. Cuando tenemos ansiedad hay mucho fuego de corazón, mucho yang de corazón. Yang de corazón sería el paso previo a fuego. Cuando ya el yang se desborda ya es fuego. Entonces tiene esta relación porque se están totalmente compensando. Entonces aquí creemos que cuando tenemos un ataque de ansiedad asciende a corazón. Y como hay mucho miedo, también nos está perjudicando al riñón. Por tanto, el fuego y el agua está perjudicado. Y una de las cosas que tenemos que hacer es equilibrar estos dos órganos dentro de la medicina china. ¿Se entiende? Es que a lo mejor voy un poco rápido para quien no sabe mucho, ¿no? Pero al menos se queda un poquito la idea, ¿no? Claro, el miedo, ya sea consciente o inconsciente, es real para la persona que lo padece. Puede surgir de un trauma o de algo que acabamos de presenciar, puede surgir de un acontecimiento del pasado. La ansiedad es un fenómeno más multifacético, ¿no? Porque es esta lucha-huida que decíamos, ¿vale? Claro, según Leon Hammer, por ejemplo, que es un autor que habla muchísimo de psicología y medicina china, cinco causas, perdón, que originan ansiedad. Vale. Una constitución débil, un terror repentino, es decir, alguien que ya su energía de corazón puede estar débil porque ya ha heredado de los padres que su energía, su chi de corazón esté débil, puede ser una persona propensa
a tener mucho miedo, incluso padecer algún tipo de ansiedad a lo largo de su vida. Aunque no sean ataques, pero sí un cierto nivel más elevado de ansiedad de lo que cabría esperar como sería la normalidad, para entendernos, ¿vale? O personas que han pasado por un terror repentino, ¿no? Lo que os decía antes, gente que ha vivido la guerra, gente que ha vivido algún tipo de trauma, tipo una violación, o un accidente, o alguna cosa así. Claro, generalmente, eso es lo que suele pasar en el corazón. Otro tipo de causa, porque no os quiero liarnos con pulsos y cosas, sino la cosa se complica. Cuando cuando hay una insuficiencia de sangre de corazón por una enfermedad crónica. Es decir, no todos nuestros órganos, pero la mayoría, la sangre es muy importante. En el caso del corazón es súper importante porque el corazón es el gran bombeador. De manera que si una persona tiene una insuficiencia de sangre, que una insuficiencia de sangre occidentalmente hablando puede ser un poquito de anemia, por ejemplo, ¿no? O una persona que le falta vitamina B12, o una persona que ¿sabéis? Como la tez muy, muy blanca, muy pálida, ¿no? Como que tiene poquita sangre, ¿no? Una insuficiencia de sangre nos puede llevar a tener esta sensación de palpitaciones, ansiedad, incluso mala memoria, ¿vale? Sería un poquito de eso. ¿Qué más nos puede llevar a tener una ansiedad? Un exceso de fuego, que es lo que yo os decía, un exceso de fuego, pero muchas veces porque nos falta agua. Si nos falta agua de riñón, el agua de riñón no puede de alguna manera controlar el fuego y ¡buam! Se propaga. Entonces muchas veces hay personas que están todo el día como muy nerviosas, repito, a lo mejor no llegan a tener un ataque de ansiedad de por sí, ¿no? Pero esta sensación de agitación, y a veces no es que les haya pasado nada, y es muy curioso, porque en consulta me pasa, a lo mejor el motivo de consulta es ansiedad. Entonces empiezo a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Síntomas? ¿Has tenido algún ataque? Y los síntomas son de ansiedad, pero no muy claros, o no muy exagerados, no muy en ese extremo que yo os hablo. Y al final llego a la conclusión que es la energía del riñón, la que tiene un poquito más bajita, y eso hace que la energía del riñón no esté controlando bien el fuego y el fuego se propaga. Y hay como una cierta agitación interna, un cierto nerviosismo, pero que en el momento en el que empezamos a tonificar la energía del riñón, el fuego ya deja de descontrolarse y ya está bien. Fijaros qué curioso, ¿eh? Por eso, para mí, la medicina tradicional china es tan... es alucinante, ¿no? O sea, porque es verlo desde otro punto de vista totalmente distinto al occidental. Yo como psicóloga, claro, para mí ha sido como una puerta abierta, ¿no? A otra manera muy distinta de ver las patologías, ¿no? Muchas de ellas. Otra causa, por ejemplo, ¿no? Retención de fluidos nocivos por insuficiencia de bazo y de riñón. Muchas veces el bazo y el riñón es el gran filtro, ¿no? De los líquidos del cuerpo. Bazo también, según la medicina china, en el sentido de que cuando la energía de bazo está bajita tenemos retención de humedad, retención de líquidos, etc. Esto también nos puede llegar a que nuestro corazón esté mal, ¿no? De hecho, muchas veces hay personas que pueden llegar a tener agua en el pulmón o algún tipo de patología y al final el corazón llega a estar mal. Y eso nos puede dar síntomas de ansiedad, pero no hay una ansiedad como causa, es como una consecuencia, ¿vale? Pues también tenemos que ver cómo está la energía de bazo y cómo está la energía de riñón, una vez más. Y lo último sería flema fuego interna, ¿no? Que sería, eso sí que es ya ansiedad, ¿eh? La ansiedad está tan acuciante, ¿no? Tengo síntomas de ansiedad que ya no es una subida de ya es fuego de corazón y eso hace que tenga ataques y que esté todo el día mal. Claro, por ejemplo, ¿no? El miedo a las palpitaciones. El estado de miedo nos da muchísima preocupación y ansiedad a todo lo que hay a mi alrededor, ¿no? Veo el mundo, lo que os decía antes, como un campo de minas. En cambio, las palpitaciones es una sensación subjetiva de incomodidad del corazón al latir que no tiene nada que ver con el ritmo o con la velocidad cardíaca. Por eso, gente con ansiedad tiene sensación de palpitaciones, tú les tomas el pulso y el pulso está bien y es totalmente arrítmico y no tiene nada, ¿no? Pero muchas veces la ansiedad te hace tener ese tipo digamos, de sensaciones, ¿eh? El pánico, lo mismo, ¿no? El pánico, cuando hay muchísimo pánico es porque el corazón se agita en el pecho, el paciente siente miedo de la ansiedad, hay una insuficiencia de yin y un agotamiento, ¿no? Una insuficiencia, porque hablamos del famoso yin y yang,
Si nos falta yin en corazón, cuando además corazón es el elemento fuego, pues aún se propaga mucho más ese fuego. Agitación. La agitación es ya no solo este estado de nerviosismo interno persistente, sino también un estado de tristeza, llorar mucho. Muchas veces cuando uno tiene mucha ansiedad y llora, no sé si alguna vez os ha pasado, espero que no, porque es angustioso, pero os ha pasado llorar un montón y decir, uff, la ansiedad por fin se ha calmado, ¿no? Y ha llegado como la calma, ¿no? De repente me siento bien. Claro, según Machocha, que también es uno de los grandes estudiosos de la medicina china, el estrés emocional es o sea, lo que nos puede llevar a tener ansiedad, ¿no? Un estado crónico de preocupación, de miedo, incluso una alegría excesiva, ¿no? Fuera de lo normal, una conmoción, los sentimientos de culpa también nos pueden llevar a tener ansiedad, vergüenza, la reflexión excesiva, ¿no? Porque una cosa, siempre estamos preocupados por algo, pero una cosa es estar sobre preocupados por las cosas. Eso también nos puede llevar a tener ansiedad. Por tanto, es un poquito lo que os decía, los órganos que tenemos que tener en cuenta, corazón, ¿vale? Por los síntomas principales, además la ansiedad se percibe en el pecho y los síntomas acompañantes, ¿vale? Y otros órganos, los pulmones. Según la teoría de los 5 elementos, en la teoría de los 5 elementos, el riñón es la madre de hígado, hígado es la madre de corazón, corazón es la madre de bazo, bazo es la madre de pulmón y los pulmones son la madre de los riñones. Por tanto, si el riñón no está bien porque ese agua termina de alguna manera, cuando hay mucho fuego de corazón, el agua intenta controlar ese fuego y llega un momento que los riñones se agotan. Yo siempre digo lo mismo. Cuando hay mucha ansiedad durante muchísimo tiempo, incluso años, los bomberos que están intentando todo el rato controlar el fuego al final dicen, mira, yo me voy a casa, ya no puedo más, ya estoy harto, ¿no? de apagar. Entonces el riñón se resiente y la energía del riñón termina bajando. Entonces cuando hay ansiedad, no solo tengo que, de alguna manera, tratar, según la medicina tradicional china, corazón, tengo que tratar el riñón y subir esa energía y al pulmón. Porque el pulmón es la madre del riñón, la madre venga a darle al hijo, venga a darle al hijo, venga a darle al hijo. Y en un momento que la madre dice, cariño, no tengo más, me he quedado sin. ¿No? Entonces, también los pulmones estarían un poco relacionados. Cuesta entenderlo, pero a grandes rasgos, sí, un poquito, ¿eh? La verdad es que es fascinante. Bueno, la posibilidad de los riñones, lo mismo, ¿vale? Por tanto, tenemos el corazón, tenemos el pulmón, tenemos los riñones, el bazo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque sabéis que os decía, ¿no? Que cada órgano, además de la función médica, tiene toda una esfera funcional, se relaciona un elemento, una estación, un color. Pues la emoción del bazo, cuando nuestro bazo no está bien, es la sobrepreocupación. Y cuando una persona tiene mucha ansiedad, está súper preocupado por todo. Cualquier cosa le da miedo, cualquier cosa piensa que le puede dar un ataque de ansiedad, entonces el bazo también se resiente. Entonces, en medicina tradicional china lo que hacemos en consulta es, una vez más, lo que os digo, no solo ver cómo está el corazón, que al final, evidentemente, es la ansiedad, es la raíz, sino también ver cómo están los demás órganos, y entre ellos también el bazo, porque esa sobrepreocupación hará que termine, pues eso, de hecho, muchas personas con ansiedad al principio no tienen nada de hambre, ¿no? Bajo estómago, terminan por no tener hambre y al final sí. Es que con la ansiedad comen muchísimo, porque el bazo necesita mucha energía y entonces el cuerpo te pide comer, comer, comer. ¿Veis? Sería un poquito eso. Entonces si subimos esa energía de bazo, también lo equilibramos. ¿Y el hígado? ¿Por qué? Porque el hígado al final, las personas que son tipo madera, que es el elemento de hígado, tienden a preocuparse fácilmente, son tensas, son perfeccionistas, son como muy militares. Entonces, muchas veces el hígado también, primero porque es la madre del corazón, por tanto también está un poquito implicado, ¿no? Si el corazón no está bien porque tiene ansiedad, está implicado, ¿no? Y después también por toda esta temática de las personas que son tipo madera. Por tanto, el hígado también, no sé qué más, pero también puede estar de alguna manera implicado. Bueno, ese es un mundo de cultura, pero no nos quiero liar, partimos de la base y ya estaríamos. ¿Qué tal? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Ya sé que esto cuesta un poco de entender a priori, pero claro, es una charla muy, muy pequeñita. O sea, tenéis 4 años en adelante, si os animáis y os apuntáis. Claro.
La suprarrenal. Riñón. El riñón. De hecho, la suprarrenal, ¿dónde está? Está en el riñón. Sí, sí. Bueno, y porque segrega cortisol, adrenalina y todo. Claro, es esta relación, es que es brutal. O sea, en ansiedad es riñón, corazón, riñón, corazón, No, riñón, me corazón. sacaron la suprarrenal derecha. Por un tumor. ¿No? Un adenoma gigante, pues bueno, pero me la sacaron. O sea, tú siempre tienes que ayudarte, ¿no? A tener tu energía de riñón alta. Siempre tienes que alimentos que sean del mar, ¿no? Mucho pescado, muchas algas, mucho marisco, ¿no? Todo ese tipo de cosas, legumbres, sésamo blanco. Pasear por la playa a ti te debe sentar genial, fenomenal, ¿eh? El agua del mar. Sí, 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 sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Miraremos también, ¿eh? Las personas que estáis también online, cualquier pregunta que tengáis. Nota, por favor, los datos en las redes y teléfono en contacto con así. ¿No? No, continúa con ellos y yo La ya. presentación la pueden enviar por mail. La colgamos en el canal de la escuela. ¿La colgáis en el canal? Vale, ok. Sí, Ok, se cuelgan en el canal de YouTube. Genial. No sé ni qué hora es. Ah, genial. Genial. Más bien. Súper bien. ¿Vosotros bien? ¿Lo que tenéis alguna pregunta, alguna cosa? No. ¿No? Bueno, cualquier Es que cosa. claro, un bombardeo. Es un bombardeo. No tengo una pregunta concreta, sería, explícame. No, pues no me lo explicas alrededor de 5 minutos. Bueno, es que son novelas súper sencillas de explicarla. Pero es un poquito esto, ¿eh? Está interesante, pero claro, dices, claro, cuando sepas más, pues ya. Claro, cuando se profundiza mucho más. Pero es chulo esta manera de entender la medicina, ¿no? De otra manera. O sea, es una manera totalmente distinta, ¿eh? De entender la medicina como la entendemos, ¿no? De manera occidental, es brutal. Es como todo al final, todo está relacionado, ¿no? Por ejemplo, corazón es pareja del intestino delgado. Es como una víscera y una entraña, una víscera, una entraña, una víscera, una entraña, ¿vale? La víscera es corazón, la entraña es intestino delgado. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el colesterol muy alto? Que puede llegar a tener un ataque al corazón, puede llegar a tener problemas cardíacos, ¿veis? Es brutal. Pulmón, por ejemplo, es con intestino grueso. Muchas veces cuando nos constipamos terminamos teniendo alguna gastroenteritis, diarrea, ¿no? O sea, al final todo tiene muchísimo sentido, ¿no? Los riñones con vejiga, el hígado con la vesícula biliar, ¿no? Al final todo tiene como mucho sentido. O sea, yo siempre digo que la teoría de los 5 elementos es fascinante. Y al principio es como, no, pero espera, esto que me estás contando, pero luego dices, ostras, es verdad, es como ¿sabéis estas piezas y de repente ves el puzzle, ¿no? Y armas el puzzle, es brutal, es muy, muy, muy interesante. Sí, sí. No sé si desde el online tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Están callados. Están callados. Yo de las personas madera y todo eso, cada persona también es de una manera. Bueno, como cada órgano está, digamos, tiene un elemento, ¿no? Pues decía que corazón es el elemento fuego, bazo es el elemento tierra, pulmón es metal, riñón es agua, hígado es madera. Sí que es verdad que cada uno de nosotros tenemos como un órgano más que de alguna manera como que nos identifica más, de alguna manera, ¿vale? Entonces hay estas personas que son como muy rígidas, que no puede haber una coma fuera de lo que ellos tienen planificado, ¿no? Que les cuesta mucho improvisar, ¿no? Todo tiene que estar siempre, o sea, si dijimos que el viernes vamos al cine, no puedo llegar yo y decir, oye, siempre de ir al cine vamos a... ¿no? Sería ese tipo de personas, ¿no? Incluso trabajando, como muy rígidas, que dices, bueno, pero ¿por qué no lo puedo hacer de esta otra manera? ¿O por qué no puedo hacer esta tabla así? ¿O por qué no? No, se hace como yo lo digo, ¿no? Este tipo de personas son muy maderas. Es un poco Donald Trump, esta idea de Donald Trump, con el ceño fruncido, con muy mala hostia, ¿no? Sería un poco esto.
Entonces, bueno, yo creo que al final, a ver, claro, todos somos todos, ¿no? Porque todos tenemos los órganos, pero sí que siempre tenemos como algún órgano que nos identifica más. Entonces hay personas que son más tipo madera, hay personas que son más tipo fuego, hay personas que son más tipo tierra, tipo metal, tipo agua. Vale, y una pregunta. En un herpes zóster, persona de 70 años con neumonía, ¿puede haber una incidencia drástica en el tema de ansiedad? Bueno, claro, normalmente cuando sale un herpes zóster hay una bajada de defensas. Nuestros pulmones es lo que llamamos en medicina china nuestro sistema inmunológico, que se llama nuestro Wei Qi. Entonces, tiene muchísimo que ver, claro, el herpes zóster con una neumonía, ¿no? Al tener una neumonía, nuestro sistema inmunológico está más bajito y por tanto sale un herpes. El que esta persona tenga ansiedad, a ver, no, en todo caso, es decir, lo que yo le preguntaría a esta persona es cómo está viviendo el tener esta neumonía, qué le está despertando. Es una persona hipocondríaca que a la que se pone enferma, ¿no? Como que tiene mucho miedo, o yo qué sé, a lo mejor es una persona que a alguien importante en su vida le pasó algo en pulmón tuvo, incluso murió, y eso, el hecho de él tener una neumonía, hace que de alguna manera esté más preocupado. O sea, yo no veo una relación directa per se, necesitaría hacer muchas preguntas a esta persona, claro. Estoy viendo. Sí, sí, ya. Es que hay que explicar por qué me lo escribió a mí. ¿Y qué pasa? Nada, vale, muchas gracias. Ya está. No, como le has dicho que necesitaría saber más. Sí, lo siento, Jane, es que eh, yo creo que así a priori no, pero a lo mejor es un tema más de hipocondría, o piensa que esta neumonía se le puede complicar y ya va a estar enfermo toda la vida, o, ¿sabes? O tiene 70 años y empieza a pensar en que ya es mayor, que no, porque hoy en día tiene 70 años, pero ya me entiendes, ¿no? Y ya empieza a pensar más en el tema de la muerte, y eso se haya hecho que se le haya disparado la ansiedad. Claro, necesitaría conocer a la persona y hacerle muchas preguntas. Gracias. Bueno, pues vamos a desconectar de online. Sí, pues Sí. bueno, muchísimas gracias por asistir, tanto los que estáis en online como los que estáis aquí. Cualquier cosa os dirigís a la escuela y estaremos encantados de ayudaros. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Alsina y soy la directora del Centro de Soporte. Quiero agradecer la asistencia, tanto los que estáis aquí presenciales en la escuela como los que estáis en casa conectados online. La Escuela Superior de Medicina Tradicional China lleva formando profesionales desde 1989. Somos centro asociado a una universidad española, un Atlántico. Somos los únicos en España y en el sector que llevamos doble titulación. Puede acceder cualquiera, no solo perfil universitario. Tenemos más de 60 profesores en plantilla. Cada profesor es especialista en su materia, con lo que durante los 4 años de estudio veréis en cada asignatura especialistas tanto de forma online como de forma presencial. Tenemos instalaciones propias en Barcelona, Madrid y Valencia. Y tenemos delegaciones en Sevilla y en Tenerife. También formamos de forma internacional. Nuestros estudios están estructurados para conciliar la vida familiar con la laboral y los estudios. Nuestros alumnos tienen una opción de realizar un stage en China o Cuba a partir de tercer curso. Nuestros alumnos realizan, al finalizar los estudios, el acto de graduación, que bien merecido está después de 4 años de estudio. Durante los 4 años de estudio, también la escuela ofrece más a más unos talleres o seminarios gratuitos para vuestra formación, sin coste alguno. Al finalizar los estudios, tenéis la opción de realizar formación continua y posgrados. Y ahora voy a pasar a explicar cómo están estructurados nuestros estudios y cómo es el funcionamiento a la hora del día a día
lo que vais a dar, cómo vais a realizarlo. Nosotros iniciamos curso en septiembre y en marzo. Formamos tanto en semipresencial como en online. Todo lo que es la parte teórica se realiza a través de una plataforma, que es la plataforma Moodle, donde el alumno el día a día va realizando todo lo que es la parte del estudio, presentando una serie de pruebas de evaluación continua, pruebas de síntesis, trabajos guiados. Dentro de esta plataforma, mientras está en su casa y le surge alguna duda, tiene un foro interactivo, donde el profesor le va a resolver todas esas dudas. Disponemos también de material multimedia, repositorios didácticos, biblioteca virtual, y el alumno viene aquí a realizar la parte práctica de las asignaturas. Esta parte práctica se puede realizar de diferente forma. Se puede realizar o bien un sábado al mes, una semana de forma intensiva o bien combinar ambas modalidades. Para los alumnos que vienen de forma que son internacionales, pueden realizar cada 2 años 2 semanas intensivas de seminarios presenciales prácticos. La duración de nuestros estudios está estructurada en 4 años. A partir de tercer curso, nuestros alumnos realizan 300 horas de práctica clínica. El primer año está estructurado en la base de la medicina tradicional china, su diagnóstico y su diferenciación de síndromes. Es súper importante el primer curso, ya que nosotros le damos mucha importancia al diagnóstico y a la diferenciación de síndromes. Importante porque luego a la hora de realizar un tratamiento, si no haces un buen diagnóstico con una buena diferenciación de síndromes, sí que el paciente mejorará, pero no será el diagnóstico exacto. Segundo curso lo tenemos estructurado con técnicas acupunturales. Empezamos, nos enseñamos a hacer moxibustión, ventosas, aguja caliente, a cómo punturar, qué tipos de agujas se utilizan. Empezamos la siguiente asignatura con meridianos y puntos acupunturales. Vemos todos los meridianos y los puntos de acupuntura y pasamos a lo que son los tratamientos en acupuntura, en medicina interna y especialidades. Con lo que a partir de la asignatura de meridianos y puntos 2 ya se empiezan a hacer tratamientos en acupuntura incorporando el diagnóstico y la diferenciación de síndromes de primero. Tercer curso está estructurado con materia médica. Vemos todas las plantas de fitoterapia china, cómo actúan por separado cada una y cómo actúan en conjunto dentro de la prescripción. Damos tuina, que es el masaje terapéutico chino, que está basado en una serie de manipulaciones y los recorridos de los meridianos y los puntos de acupuntura. Y empezamos al final de tercer año con el tratamiento integrado. Incorporamos traumatología. Cogemos esas herramientas que hemos visto en primero, segundo y al principio de tercero y lo incorporamos en los tratamientos. Cuarto curso, continuamos con las especialidades. Damos dietética en medicina china, damos medicina interna, ginecología, pediatría, dermatología, oftalmología y cogemos todas las herramientas que hemos aprendido en los primeros 3 años y las utilizamos en los tratamientos integrados. Como siempre digo, no vas a tratar igual a un niño que a una persona con una patología de traumatología. Nuestros alumnos también, durante estos 4 años, deben realizar 300 horas de práctica clínica. A más, nosotros, para reforzar todos estos conocimientos, ofrecemos una serie de talleres y seminarios gratuitos, sin coste alguno para nuestros alumnos. Y una vez explicado esto, si hay alguien que tiene alguna duda más concreta, pasamos a resolverla.